lección número 50, que tiene por título "Es por sus heridas que somos sanados". Sí, es por sus heridas que somos sanados. Y bueno, vamos primeramente a recordar este versículo de el llamado Padre Nuestro, que es la quinta petición. El día de hoy la lección sigue enfocada en la segunda parte de esta porción de la Escritura, que dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y vamos a repasar brevemente los principios espirituales que vimos la semana pasada, para que podamos tener clara la conexión con lo que veremos el día de hoy. Primeramente vimos que el mensaje central del Evangelio es que Dios perdona los pecados, y como discípulos de Cristo somos llamados a proclamar ese mensaje con acciones congruentes, no solo con palabras. En segundo lugar, vimos que el propósito de las reprensiones y acciones disciplinarias es que el hermano sea restaurado a la comunión con Dios y con los creyentes. Y en tercer lugar, que venir fue lo que el Señor hizo. Vimos que la iniciativa es siempre suya y que somos llamados a seguir su ejemplo. Así que el ve es una de las instrucciones más importantes para nuestra relación como hermanos, pero desgraciadamente una de las que menos se obedecen. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón, aunque ese ve para ponerte a cuentas, ese ve para pedir perdón o para restaurar la relación, es una de las instrucciones que hemos recibido del Señor más importantes para guardar la unidad, ¿sí?, que el Espíritu Santo llevó a cabo en la iglesia, en nuestra relación como hermanos, es una de las que menos se obedece. Pues podríamos pensar que es para evitar meterse en problemas, porque comúnmente se piensa en un escenario en que el hermano, es decir, la persona con la que debemos ir, ya sea porque nos ofendió o porque recibió la ofensa, ya vimos que la Escritura incluye ambos casos, tendrá una reacción negativa y que el problema se hará más grande. Y aunque eso podría suceder, no debe definirnos un posible escenario que no controlamos, hermanos, sino aquello que es nuestra responsabilidad y por lo que daremos cuentas, que es seguir las instrucciones del Señor por amor al hermano, confiando en que Él nos dará la provisión de gracia y sabiduría necesaria para ayudar a que el otro pueda restaurar su comunión con Dios y conmigo, ¿sí?, con nosotros. Pero la mayoría de los creyentes, en lugar de obedecer ese ve, prefieren quejarse, murmurar, causar división al formar partidos, ser de tropiezo a los recién convertidos, de mal ejemplo a otros creyentes, o incluso dejar la congregación para escapar del problema, dicho entre comillas, cayendo en el engaño de creer que ese pecado de desobediencia a Dios y falta de amor al prójimo está justificado por los argumentos que sean, ¿sí? Se pueden tener distintas razones, se puede argumentar de diferentes formas, pero la verdadera razón es nuestra falta de fe y de amor. Sí, que es algo de lo que veremos en la lección de hoy. Hermanos, necesitamos fe y amor
para manifestar el carácter perdonador de Dios. Sí. Y bueno, pues es parte de en lo que estaremos ahondando el día de hoy para poder tener claras cuáles son las razones reales, ¿sí? Podemos decir otras, ¿sí? No sé, a lo largo del tiempo yo he escuchado cosas como, pues es que no me gustan las confrontaciones, es que no me quiero meter en problemas, es que no tiene caso, etcétera. Pero a final de cuentas la raíz es esta que acabamos de mencionar. En la lección pasada vimos algunos detalles de la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos en Lucas capítulo 17, los versículos del 1 al 4. Y hoy veremos hasta el versículo 6 para conocer más de la enseñanza del Señor acerca del perdón. Entonces, primeramente vamos a dar lectura nuevamente a los primeros 4 versículos de este capítulo 17 que estuvimos viendo en la lección anterior y posteriormente el versículo 5 y 6, que dicen: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Después de que los discípulos tuvieron claras las demandas en cuanto al perdón, que encontramos aquí en estos versículos en los que el Señor Jesús estaba enseñándoles de manera muy clara y específica, vamos a ver qué fue lo que sucedió en el versículo 5. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Y mire, aquí quiero resaltar o hacer un énfasis en las palabras que están subrayadas, porque nos indica la Escritura que no fue uno solo de los discípulos, como en algunas otras ocasiones nos especifica la palabra que alguno de ellos en lo particular le hizo alguna pregunta o algún comentario o que dio alguna respuesta al Señor. En este caso nos habla en plural, es decir, está incluyendo a todos. Y la petición fue: aumenta nuestra fe. Fue de parte de ellos un generalizado: esto está muy difícil. Si no haces algo, Señor, si no nos das lo que necesitamos, nosotros no podremos. Al considerar el tamaño de la demanda, los apóstoles se reconocieron incapaces de mostrar esa medida de gracia a otros. Por eso le pidieron al Señor que les aumentara la fe, lo cual nos deja ver que el hecho de que un creyente se rehúse a perdonar es evidencia de falta de fe. Pero, ¿acaso el Señor respondió: tienen razón, les hace falta más fe? Como es el caso de otras ocasiones en donde sí les dijo que era su poca fe lo que traía como resultado cosas que estaban sucediendo. En este caso no encontramos que el Señor les respondiera conforme a la petición que ellos estaban haciendo. Lo que les dijo fue: si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Así que la respuesta del Señor indicaba que no se trataba del tamaño de la fe que tuvieran, sino de quién fuera el objeto de su fe. En otras palabras, de en quién tenían puesta su confianza para hacerlo posible.
Tampoco se trataba de conseguir más fe, sino de usar la que ya tenían, porque así fuera tan pequeñita como la semilla de mostaza, al tenerla puesta en aquel que todo lo puede y que ha prometido responder las peticiones hechas conforme a su voluntad, les daría lo necesario para poder caminar en ello. Sí. Así que, efectivamente, hermanos, es difícil y es parte de lo que los discípulos estaban reconociendo en la petición de que les aumentara la fe de manera implícita, ¿sí? Es difícil el dar el primer paso, es difícil tomar la iniciativa para ir a pedir perdón o para ir a exponer aquello en lo que fuimos ofendidos, por no decir que imposible si lo hacemos en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos, pero Él sí. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y qué importante, hermanos, es tener esto claro y siempre presente, porque en muchas ocasiones buscamos hacer aquello que Dios nos manda en nuestras fuerzas y no nos damos cuenta de que estamos caminando en independencia de Él, cuando la realidad es que llevar a cabo lo que Dios nos indica no es posible en nuestras fuerzas. Y mire, voy a poner un ejemplo, ¿sí?, que vamos a usar a manera de analogía. En el caso de un foco o bombilla eléctrica, todos sabemos que no tiene luz propia. En el caso de las que son más antigüitas, ¿verdad? No las que son LED como en nuestros días hay cada vez en mayor medida, sino las que se usaban en mayor medida anteriormente, estaban formadas por una ampolla de vidrio en cuyo interior hay un filamento de tungsteno que al calentarse por el paso de la corriente eléctrica se pone incandescente y emite energía en forma de luz y de calor. Ahora, usando este ejemplo, nosotros somos como una bombilla, ¿sí?, como un foco. Y la fe es como el circuito que sirve como medio de transporte para la corriente eléctrica, ¿sí? Véase la analogía de esa corriente eléctrica con el poder de Dios. Y para hacer que esa bombilla emita luz y calor, esa corriente eléctrica o ese poder de Dios tiene que llegar hasta esa parte que la emita. Nosotros no tenemos luz propia, ¿sí? Como seres humanos no somos perdonadores ni amamos con el amor de Dios por naturaleza. Es el poder de Dios manifestando su carácter perdonador a través nuestro, al igual que su amor. Jesús dijo que la prueba ante el mundo de que somos sus discípulos es el amor los unos por los otros. ¿Sí? Es ese amor la evidencia de que no somos como focos fundidos, hermanos, sino bombillas que emiten su luz y su calor. El poder de Dios está disponible para el que desea obedecer. Y no es para hacernos fácil o cómodo el proceso, pero sí para darnos la victoria sobre nuestro orgullo y nuestra dureza de corazón, que nos llevan a dejar indefinidamente sin perdón a un hermano, mostrando en ello falta de amor. Entonces, tenga esto presente. Nosotros somos como ese foco que no tiene luz en sí mismo, pero que si tenemos nuestra confianza en el Señor, en que
Él obrará y nos suplirá todo lo que necesitemos para obedecerle, para hacer aquello que nos demanda. Entonces es que vamos a ser esos portadores de su luz y de su calor, que podría ser un símil con el amor de Dios, ¿sí? Y aún después de lo que hemos visto sobre el tema hasta el momento, alguien pudiera decir: es que si supieras lo que me hicieron, entenderías por qué no puedo perdonar. Se burlaron de mí, me humillaron, me despreciaron, me rechazaron, me traicionaron, me expusieron, me maltrataron, me abandonaron. Abusaron de mí de forma psicológica o emocional, física o sexual. Que esto último, hermanos, suele producir heridas que llegan más profundo y que marcan en mayor medida. Sin embargo, yo no sé si usted había considerado el hecho de que Jesús fue colgado desnudo en una cruz frente a todo el universo, incluidos sus propios ángeles. Y vamos a leer a continuación el capítulo 53 de Isaías, en el que habla de manera profética acerca del Mesías, es decir, de Jesús, quien sufriría por el pecado de todos. A partir del versículo 6 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Hermanos, la fortaleza del Mesías se muestra a través de su humildad, su sufrimiento y su misericordia. Y se requiere de fe para creer que por el poder de Dios nos puede ser provista la capacidad para mostrar estos aspectos del carácter de Cristo al perdonar a otros. Así que la razón para no dar los pasos que Dios nos indica en cuanto al perdón es falta de fe. Pero también es esa fe en el poder de Dios lo que nos provee de la capacidad para mostrar aspectos del carácter de Cristo, como su humildad, su sufrimiento y su misericordia al perdonar a otros. La Escritura nos enseña aquí en este pasaje que acabamos de leer que su sacrificio es por los pecados de todos. Si observó, las palabras subrayadas estaban en plural, ¿sí? Decían nuestras, nuestros. Y eso significa que también están incluidos los pecados de aquel que me ofendió. Que la obra de Cristo también fue a favor de mis enemigos. Que debido a esto, sus pecados pueden ser perdonados, al igual que pueden ser perdonados los míos. Que Jesús fue tratado de la forma en que mi enemigo merece ser tratado, para que ahora yo pueda tratar a mi enemigo de la manera en que Jesús merece ser tratado. Jesús no solo sufrió por mis pecados, sino también por los pecados que son cometidos contra mí, contra usted. No es el hecho de que a quien me ofendió o me hizo daño le vaya mal lo que me traerá paz y sanidad.
es por las heridas de Jesús que somos sanados espiritualmente, pero también mental y emocionalmente, hermanos. Estamos sanos y totalmente reconciliados, no solo con Jesús, sino con nuestros hermanos, porque Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Ya el castigo lo recibió Él. El dolor que experimentamos en ocasiones es debido al pecado de otros, pero Jesús fue herido, humillado, traspasado, atravesado, perforado, molido y aplastado totalmente por los pecados de quien me ofendió, tanto como por los míos. El dolor fue suyo a causa del pecado que era nuestro. Sobre él recayó el castigo que condujo a nuestra paz con Dios. Cuando nos está hablando aquí de paz, está hablando de salud, ¿sí? En paz incluye todo esto que tenemos ahí en pantalla. Salud, que no solo engloba la parte física, sino también la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual. También incluye bienestar, prosperidad y plenitud. Ahora, cuando hablamos de prosperidad y plenitud no es una referencia a lo material, porque regularmente es con lo que se asocia, ¿no? Con prosperidad, a tener muchos bienes materiales. Pero eso no es la prosperidad a la que en mayor medida Dios se refiere en la Escritura, porque podemos tener muchos bienes materiales y sin embargo ser unos miserables internamente hablando y en muchas otras áreas de nuestra vida. Gracias al sacrificio de Cristo hemos sido reconciliados con el Padre y gracias a sus heridas hemos sido espiritualmente sanados. En el aspecto de la redención, es decir, en cuanto a nuestro rescate, a nuestra salvación, pero también en el resto de nuestro ser. La paz que necesitamos, hermanos, nunca será resultado de que quien nos hirió reciba el castigo de Dios. Así como la sanidad de nuestro corazón tampoco es el resultado del sufrimiento de quien nos ofendió. Es gracias a Cristo que podemos experimentar paz y sanidad. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Así que es por sus heridas que somos sanados. Por el castigo que Él recibió, que podemos tener su paz. Vamos a ir ahora a un pasaje que vimos en la lección 38 para reflexionar en otros aspectos del mismo que no tocamos en esa ocasión anterior. Me estoy refiriendo a Mateo capítulo 18, los versículos desde el 23 hasta el 35, que dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y bueno, aquí si recuerda, en este pasaje el Señor Jesús está utilizando esta parábola para ilustrar verdades espirituales con relación al perdón. Y en el caso de la palabra siervo que se utiliza aquí, se refiere a un esclavo, ya sea de manera literal o figurada, ¿sí? Alguien que lo es de manera involuntaria o voluntaria. Se refiere frecuentemente en un sentido calificado de sujeción o subordinación, ¿sí? Es decir, alguien que está bajo la autoridad de un superior. Versículo 24.
Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para comentarle que la palabra consiervo se refiere a un compañero de servicio, es decir, a alguien que sirve al mismo amo, ya sea en lo humano o divino. Continuamos, que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que me debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Que notemos que en esta historia se perdona a un hombre que no pidió ser perdonado. Sí, yo no sé si había observado esto. Lo que ese siervo pidió fue más tiempo para pagar la deuda. Sin embargo, sabiendo el rey que ni todo el tiempo que le restara por vivir sería suficiente para pagarle, le perdonó la deuda. Y sabemos que el rey representa a Dios, quien proveyó lo necesario para que podamos recibir su perdón, aún antes de ser creados, hermanos. Sí. Mucho antes de pedirlo o aún sin pedirlo. En la enseñanza que incluye la quinta petición del Padre Nuestro, está implícito que si pedimos que Dios nos perdone, es porque ya hemos perdonado a quienes nos deben. Dios espera que perdonemos sin que se nos pida que lo hagamos. Así como el hombre fue perdonado mientras solo pedía más tiempo para pagar la deuda. Pero después de que el hombre de la parábola fue perdonado, salió y vio a un hermano, a un compañero de trabajo que tenía con él una deuda mucho menor y se negó a perdonarle. Así que el que no perdonó terminó en prisión. Pero aquí surgen dos preguntas. ¿Qué no le había sido perdonada ya su deuda? ¿Cómo es que volvió a quedar endeudado? Pues miren, hermanos, la enseñanza de esta parábola es que cuando nos negamos a perdonar es porque nos sentimos con el derecho de cobrar la deuda, ejecutando el castigo de meter a la cárcel a nuestro consiervo en lugar de perdonarle, lo cual es implícitamente como decir: no creo que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para pagar por lo que me hicieron. Pero si la muerte de Jesús no es suficiente para pagar por el pecado del que me debe, tampoco es suficiente para pagar la deuda por mi pecado. Al no permitir que Jesús pague por el pecado de mi enemigo en la cruz,
implícitamente descalifico la cruz como pago por mi pecado y por lo tanto todavía debo pagar la deuda por mis pecados. Y la única forma en que puedo hacerlo es morir una muerte eterna. Ahora, no estoy hablando aquí de perder la salvación, ¿sí? Aquí lo puse como aplicándolo de forma personal, pero a lo que me estoy refiriendo no es a una pérdida de salvación de aquel que ya ha sido perdonado de sus pecados, porque sabemos que esa parte, una vez realizada, ya está, ya quedó hecha, ¿sí? Sino de que quien actúa de esta forma, como lo hizo ese siervo que originalmente había sido perdonado por el rey, es debido a que no reconoce el tamaño de su propia deuda, ni ha experimentado el perdón de la misma, ¿sí? Así que no es pérdida de salvación, o no me estoy refiriendo a pérdida de salvación, sino a una evidencia de más bien no tenerla, ¿sí? De no haber experimentado esa salvación y por lo tanto no reconocer que la deuda que nosotros tenemos para con Dios es de un tamaño infinito y que podamos tener en la correcta perspectiva el tamaño de la deuda que alguien más pudiera tener hacia nosotros, que es algo mínimo en comparación con la que nosotros teníamos delante de Dios. El perdón y la reconciliación no es decirle a quien me ofendió, está bien, no pasa nada. Es decirle, me doy cuenta de que Jesús sufrió por tus pecados en la cruz. Es conducirnos en congruencia con el hecho de que somos sanados por las heridas que Jesús recibió y no por las heridas que reciba el ofensor. Es ilógico pensar que para que seamos sanados, alguien más tiene que salir lastimado. Jesús no tiene que lastimar a mi ofensor para sanarme. Y esto, hermanos, aplica también a nosotros mismos, porque en ocasiones se asume que como nuestra ofensa contra Dios es tan grande, ¿sí? Que algo que hicimos es de un tamaño tan enorme que debo sufrir mucho para merecer el perdón de Dios. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es bíblico perdonarse a uno mismo? Declaraciones o enseñanzas acerca de la necesidad de perdonarse a uno mismo exaltan los sentimientos del yo por encima de la palabra de Dios, hermanos. Porque la Escritura afirma en Romanos 8:1 que ya no hay condenación. Es decir, no hay culpa, sino perdón completo para aquellos que están en Cristo. En 1 de Juan 1:9 afirma que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no hay nada que podamos o debamos hacer para completar su obra. Experimentar el perdón de Dios no es un asunto de sentirse perdonado, ¿sí? Aquí le subrayo la palabra sentirse, sino de confiar en Dios y en sus promesas. El problema es que muchas veces permitimos que nos definan nuestros sentimientos o nuestras emociones en lugar de la verdad absoluta de Dios. En Colosenses, capítulo 1, a partir del versículo 21 dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora
Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. La Escritura nos enseña, hermanos, que no andamos por vista. Es decir, que no vivimos la vida en Cristo por lo que nuestros sentidos naturales perciben o lo que nuestras emociones dictan, sino por fe. Es decir, creyendo a la palabra de Dios, creyendo que lo que Dios dice es la verdad absoluta y que lo que mis emociones o sentimientos en algún momento me digan es engañoso, que no debo confiar en ello ni debo ser definido por ello. Así que perdonarse a uno mismo no es bíblico. La Escritura solo toca dos aspectos acerca del perdón. El primero de ellos es que necesitamos y podemos ser perdonados por Dios. Y aquí estas citas entre paréntesis nos hablan acerca de ello, entre varias otras. Colosenses 1, 13 y 14, Primera de Juan 1, 9. Y en segundo lugar, que debemos perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Nos habla de ello en Mateo 18, 32 y 33, en Efesios 4, 32, por mencionar solamente algunas. Y bueno, en conclusión, hemos visto que para manifestar el carácter perdonador de Dios, necesito fe y amor. Que no es posible en nuestras fuerzas, pero que su poder hace posible que emitamos su luz, reflejando su carácter y el calor de su amor. Vimos también que es por las heridas de Jesús que somos sanados y no por las heridas de quien me ofendió. Y por último, la Biblia enseña solo del perdón de Dios y del perdón al prójimo, no del perdón a uno mismo. El no sentirnos perdonados no nos define, sino la fe en lo dicho por Él, lo cual es la única verdad absoluta. Algunas preguntas para reflexionar. En el tiempo que tengo como discípulo, en el tiempo que usted tiene como discípulo de Cristo, hemos confiado lo suficiente en el Señor como para creer que Él puede y desea suplirnos lo necesario para obedecerle en lo que respecta al perdón. He experimentado por sus heridas la sanidad de mi mente y corazón. Bueno, pues ahí lo dejo con esas preguntas para reflexionar cómo estamos, cómo vamos, en dónde nos encontramos, si hay cosas que en su momento necesitaban resolverse, pero que a este punto de nuestras vidas ya están resueltas, o si aún hay pasos que dar, si aún hay respuestas de obediencia que necesitamos dar al Señor. Creo que es importante tomar decisiones al respecto porque el solo saber de estas cosas no hace la diferencia si no las llevamos a la práctica, hermanos. Y es importante que conforme el Señor nos habla, encuentre en nosotros una respuesta a esas iniciativas suyas. Y bueno, qué importante revisar y hacer los ajustes necesarios en cuanto a quién es el objeto de mi fe,
porque no se requiere de mucha fe para obedecer en lo concerniente al perdón, sino simplemente que esté depositada en aquel que todo lo puede y que ha prometido proveernos de todo lo que necesitemos para hacer su voluntad, de aquel que ha puesto a nuestra disposición el poder que obró en Cristo para resucitarle de los muertos y que está a nuestro alcance por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Oremos. Señor, gracias, porque por las heridas que sufriste en la cruz, podemos ser sanados no solo espiritualmente, sino también mental y emocionalmente. Por favor, ayúdanos a abrazar fuertemente esta verdad para que tu poder obre en nosotros y podamos manifestar a otros tu carácter perdonador y tu amor. En Cristo Jesús. Amén.